El día de hoy hablaremos de toxicodinamia y acción de los tóxicos en el organismo. La toxicodinamia se refiere al modo de acción o mecanismos de interacción molecular de las sustancias originales o de sus metabolitos con los sistemas biológicos del huésped, a partir de las cuales se producen efectos tóxicos. Podríamos definirlo de otra manera, es como el efecto continuado una vez se da el proceso de toxicocinética, en donde se da la absorción de la sustancia tóxica y esta se disemina por todo el cuerpo y llega a los órganos o tejidos dianas. Es allí en donde va a generar un efecto significativo sobre cada uno de los órganos del organismo receptor de la sustancia tóxica. ¿Cuál es el interés de la toxicodinamia? Pues este conocimiento nos permite comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico y estimar la probabilidad que tiene una sustancia química de provocar efectos adversos en el organismo vivo. A su vez, nos permite aplicar pruebas diagnósticas e interpretar los datos aportados por la toxicología descriptiva. También nos permite establecer procedimientos para prevenir o contrarrestar los efectos tóxicos y proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicaciones, a través del estudio del uso de los antídotos. Los tóxicos ejercen su acción sobre el organismo de dos maneras diferentes. Una de ellas es produciendo alteraciones o lesiones a nivel estructural y la otra es a nivel funcional. Cuando se habla de alteraciones del tipo estructural, se refiere a la destrucción o muerte celular o a las lesiones en las membranas celulares que puede conllevar a daños en los organelos subcelulares. Esta destrucción total o parcial de las células pues interrumpen su correcto funcionamiento, conllevando a la necrosis y por ende a la desaparición de la célula. Los organelos subcelulares que tienden a verse afectados con mayor predisposición son el retículo endoplásmico, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, el citoesqueleto y el ADN. Todo esto conlleva a problemas a nivel funcional de cada uno de los órganos. Estas alteraciones también se pueden considerar de tipo funcionales, o sea que no se daña la estructura, sino que se daña exclusivamente la función de la célula. Esto se puede derivar de alteraciones en el ADN o de la inhibición enzimática en muchos procesos fisiológicos, debido a la modificación de la permeabilidad de la membrana o alteraciones en la reproducción. Hablemos ahora de los mecanismos de acción. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizan los tóxicos para afectar el correcto funcionamiento de las células y pues en una mayor medida dañar los diferentes procesos o a las diferentes estructuras celulares? Muy bien, la acción bioquímica inicial es la responsable de esas perturbaciones fisiológicas y o anatomopatológicas derivadas de esta interacción del tóxico con el sistema biológico. Es allí en donde pues el enfoque de la toxicodinamia pretende desarrollar antídotos específicos que permitan hacer una detección precoz y a su vez contrarrestar el efecto del tóxico, pues evitando que se dé su mecanismo de acción. Los tóxicos pueden ejercer su acción de dos formas. Uno es la toxicidad global. En este caso, el tóxico ataca todas las células de manera indiscriminada, generando necrosis y muerte tisular de todas las células de determinado órgano. Este órgano tiende a destruirse y a perder su funcionalidad.
El otro tipo de acción es la toxicidad selectiva. En este caso, se refiere a la capacidad del tóxico a determinadas concentraciones a afectar determinados tipos de células. Como ven en la imagen, en este cerebro solo se ve la necrosis en determinadas células, mientras que en otras células, por el contrario, no hay ningún tipo de afectación. Esto se va a deber principalmente a dos tipos de mecanismos que son los responsables de esta toxicidad selectiva. El primero de ellos es la alteración de la concentración efectiva del tóxico en el lugar de acción, y esto se debe a la translocación generada por el efecto tóxico de la sustancia una vez entra en contacto con el órgano. En muchas ocasiones este proceso de translocación se deriva de los procesos de biotransformación o de metabolismo que explicamos en la clase anterior. El segundo mecanismo responsable de la toxicidad selectiva es la presencia o ausencia de dianas susceptibles a ser atacados por el tóxico. Como ustedes bien saben, las células target o los receptores target de determinadas sustancias son las que acoplan determinadas moléculas que van a permitir que se dé la absorción con mayor facilidad o la reacción del tóxico en determinados lugares de la célula. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos definir 6 tipos de mecanismos de acción que tienen los tóxicos para alterar el correcto funcionamiento y estructura de las células del organismo huésped. El primero de ellos es la alteración de la composición o fluidez de la membrana. El segundo es la generación de hipoxia. El tercero es la alteración a nivel de metabolitos esenciales. El cuarto es la alteración de actividades enzimáticas. El quinto, la alteración a nivel del material genético. Y el sexto es la generación de intermediarios reactivos. A continuación vamos a definir cada uno de ellos. Muy bien, como les decía, el primero es la alteración de la composición o fluidez de la membrana. Como ustedes bien saben, la membrana citoplasmática está constituida por enlaces, o más bien por fosfolípidos unidos entre sí, que evitan que muchas sustancias que se encuentran en el exterior puedan pasar con facilidad al interior de la célula. Y esto se debe principalmente a los enlaces de unión que hay entre ellos y a su capacidad anfipática, que significa que una parte de ellos es soluble al agua y la otra parte no. Por lo general la parte externa, que son la cabeza de los fosfolípidos, solo se mezcla fácilmente con las grasas, mientras que la parte interior, la cola del fosfolípido, es la que tiene la facilidad de mezclarse con el agua. Entonces esto hace que no todas las sustancias tengan la capacidad de unirse a ellos, sino aquellas que tienen características liposolubles. Entonces eso es lo que la función que tiene pues esta parte de la membrana, al servir como barrera para que no todas las sustancias entren al interior de la célula. Pero ¿qué pasa? Que hay unos tóxicos que tienen la capacidad de desestabilizar esta membrana al modificar el número de dobles enlaces entre los fosfolípidos y a su vez al modificar la cantidad de colesterol encargado de proporcionar la rigidez de la membrana. Y esto se debe, esta alteración en la fluidez se traduce en una dificultad o en una alteración en la transmisión de algunas sustancias, o en evitar que algunas sustancias entren con facilidad. ¿Qué tipo de sustancias son las que tienen esta capacidad de modificar
esta composición o fluidez de la membrana? Pues principalmente los digitálicos, sustancias utilizadas como controladores de plagas ambientales como es el DDT, y los anestésicos. Los digitálicos son medicinas que se utilizan para tratar ciertas afectaciones cardíacas, que lo que hacen es regular ciertas funciones a nivel de las células del corazón. En cuanto a los DDT, ya les había hablado que son sustancias que se utilizan en el control de plagas en los cultivos. Esta sustancia ha sido sustituida hace algunos años porque precisamente le descubrieron que tiene grandes efectos sobre el sistema nervioso central y sobre diferentes órganos del cuerpo de las personas que se encontraban expuestas a él. Él afecta la zona lipídica de la membrana, lo que provoca un estado de hiperexcitabilidad al favorecer la entrada de sodio y de otra serie de sustancias a la célula. Otra de las sustancias que genera este efecto sobre la composición de la membrana son los anestésicos, ya que originan una estabilización o impermeabilización de la membrana al sodio. Es lo que le da la rigidez cuando se le otorga, cuando se inyecta anestesia en una determinada zona del cuerpo. Ustedes saben que hay una bomba sodio-potasio donde se da ese intercambio de ese fluido de estos iones del interior al exterior de la célula. Entonces, los anestésicos tienden a impermeabilizar la entrada del sodio al interior de la célula. El segundo mecanismo de acción es la generación de hipoxia. Ustedes saben que si no hay oxígeno en el interior de la célula, pues muchos de los procesos no se desarrollan de manera adecuada y la célula termina por necrotizarse, lo que termina dañando al órgano o al cuerpo o en general. Este tipo de hipoxias se presentan principalmente por asfixia física, asfixias bioquímicas o asfixias sutiles. La asfixia física es provocada por el desplazamiento del oxígeno del ambiente. Esto se desarrolla principalmente cuando algunos gases tóxicos están presentes en el ambiente y de una manera, sin darnos cuenta, por decirlo así, van desplazando el oxígeno presente en un determinado recinto y al final nosotros terminamos inhalando ese gas en vez de estar inhalando el oxígeno, que es el que es vital para muchos procesos de nuestro cuerpo. Este efecto se genera principalmente con el butano, con el anhídrido carbono y con el propano. El propano es el que se utiliza en las cocinas como fuente de energía para las llamas de los fogones. ¿Qué pasa? Que algunas veces la llave queda abierta y en recintos cerrados esta llave o este propano termina desplazando el oxígeno presente y termina generando una muerte lenta o muerte dulce que denominan, ya que la persona se va quedando dormida lentamente porque no se da cuenta que fue sustituido el oxígeno por este tipo de gas. Esto mismo ocurre cuando dejamos un vehículo encendido y empieza a liberar dióxido de carbono en un recinto cerrado, y esto ha sucedido en muchas ocasiones en personas que entran a los moteles y dejan los vehículos encendidos y terminan pues quedándose dormidos y los encuentran posteriormente muertos. Muy bien, seguimos con la asfixia bioquímica. Esta corresponde a la interrupción de los procesos oxidativos celulares y a su vez podemos considerar dos modalidades. La primera de ellas es la interferencia con el transporte de oxígeno de las células y la segunda es la inhibición
de los procesos enzimáticos implicados en la respiración tisular. ¿Qué hay aquí? Aquí sí hay oxígeno en el ambiente, pero a nivel interno, a nivel bioquímico, muchos de los procesos o de las reacciones que tenían como aceptor final el oxígeno se ven afectados, ya que hay moléculas que sustituyen ese oxígeno, generando de esta manera que los procesos no se den de manera adecuada. A su vez, el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina se ve reducido, ya que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ya que se bloquean los, por decirlo así, receptores. Ya ustedes saben que la hemoglobina tiene unas cadenas que es la encargada de recepcionar el oxígeno y transportarlo a diferentes partes del cuerpo. Esa afinidad por el oxígeno se bloquea y termina la hemoglobina llevando menos oxígeno del necesario, desarrollando de esta manera necrosis en algunos tejidos en donde la cantidad de oxígeno que llega no es suficiente. Por último encontramos la asfixia sutil, que es originada por una hipoxia relativa que puede causar daño celular o al menos coadyuvar a su aparición. ¿Qué significa esta asfixia sutil? Son esos procesos en donde el cuerpo se queda sin oxígeno por determinado número de tiempo o por determinados minutos. En algunas ocasiones la persona recupera la entrada de oxígeno, pero algunas funciones del cuerpo ya no son las mismas, ya que se vieron afectadas por ese momento o ese instante en donde se generó una asfixia o una ausencia de oxígeno. Muy bien, el tercer mecanismo que encontramos es la alteración a nivel de los metabolitos esenciales. Cuando hablamos de metabolitos esenciales, nos referimos a aquellos aminoácidos que van a permitir la formación de una proteína funcional y específica de un proceso del organismo. Entonces, ¿qué sucede cuando el tóxico entra a alterar estos metabolitos esenciales? Pues ese metabolismo intermediario de la célula se ve afectado de dos formas especiales. Una es generando un déficit de algunos metabolitos esenciales que van a permitir el funcionamiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a producir algunos aminoácidos que van a desarrollar algunas proteínas en nuestro cuerpo. Y el segundo caso es que se sustituyen ciertos metabolitos en una cadena metabólica, originando un bloqueo denominado síntesis letal. O sea, ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la sustitución de la etionina por la metionina. ¿Qué pasa? Que en la generación de energía en el hígado se necesita de que esté presente la etionina, pero cuando este metabolito es reemplazado por la metionina, que es un análogo que es muy similar, este proceso de generación de energía se ve afectado. Si no hay energía en las células, muchos de los procesos no se desarrollan de manera adecuada. Muy bien, encontramos otro de los mecanismos de acción, que es la alteración de la actividad enzimática. Las enzimas en nuestro cuerpo son los catalizadores por excelencia de muchas reacciones que permiten el desarrollo y la transformación de muchas moléculas útiles o necesarias para la supervivencia celular. Cuando estas enzimas no funcionan de manera adecuada,
pues los procesos celulares se ven afectados. Entonces, ¿qué hacen los tóxicos? Básicamente dañan estas enzimas mediante procesos de inhibición o de destrucción o de sobreestimulación, y esto conlleva a que esos procesos, como la transformación, por ejemplo, de almidones o en glucosa, no se dé de manera adecuada cuando, por ejemplo, la amilasa que está presente en la saliva entra en contacto con los almidones que consumimos en los alimentos. Asimismo, vamos a encontrar ejemplos como es el caso de algunos insecticidas organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa, que está presente en procesos cognitivos, y esto se podría denominar una inhibición directa que tienen este tipo de insecticidas organofosforados. Ejemplo de ellos es el DDT. Por eso les decía, hay una afectación a nivel del sistema nervioso central y de procesos cognitivos. A su vez también encontramos que el plomo inhibe la ala deshidratasa, que también estaría afectando muchos procesos que nosotros desarrollamos en nuestro cuerpo y que son esenciales para nuestra supervivencia. El siguiente mecanismo es la alteración del material genético. Los tóxicos que utilizan este mecanismo producen, primero, lesiones en el propio núcleo, esto a través de la generación de radicales libres. Y segundo, pueden generar alteraciones en los mecanismos de replicación, de transcripción y de síntesis proteica. Como bien saben, el material genético es aquel que se transfiere de una generación a otra y va a codificar todas esas características fisiológicas o funcionales de cada uno de los organismos. Esto se da porque el ADN es transformado en ARN mensajero, y del ARN mensajero se generan los aminoácidos que codifican las proteínas que pues le dan el funcionamiento a nuestro cuerpo. Los tóxicos, como las nitrosaminas, tienen la capacidad de alterar este ADN y terminan generando mutaciones o alteraciones que pueden conllevar a patologías como el cáncer. Se relacionan estas nitrosaminas principalmente con cáncer a nivel del tracto digestivo, y se encuentran presentes principalmente en el consumo de cigarrillos o de tabaco, ya que las nitrosaminas son moléculas de nitritos presentes en estas sustancias, o en el cigarrillo, que está compuesto por infinidad de sustancias que se podrían considerar cancerígenas. El mismo efecto lo vemos en las amanitinas, que inhibe la RNA polimerasa 2 con una disminución de la generación del RNA, y por ende se da una disminución en la síntesis proteica. Por otro lado, encontramos la colchicina, que inhibe la formación del hueso acromático, del uso acromático en la mitosis, bloqueando este proceso de multiplicación celular. El siguiente mecanismo que encontramos es la generación de intermediarios reactivos, o los famosos radicales libres. Un agente químico con un sistema biológico genera una metabolización de estos radicales libres. En otras palabras, cuando un agente químico es metabolizado por el cuerpo, puede generar un intermediario químicamente reactivo, que puede generar
por sí solo o con ayuda de algunos productos secundarios un daño o una lesión tisular generalmente grave o importante en las diferentes células de nuestro cuerpo. La mayoría de los radicales libres se pueden decir que son moléculas que tienen un número impar de electrones en su órbita externa. Por lo general, estos radicales libres tienden a generar un envejecimiento prematuro en cada una de las células. Esto es lo que se ve principalmente en personas que tienen edad cronológica temprana, por decirlo así, personas, por poner jóvenes de 17 años, que ustedes lo ven fisiológicamente, o cuando ustedes tienen esa primera impresión visual, pareciera que tuviera 25 o más años. Entonces esto se debe a este envejecimiento prematuro generado principalmente por la exposición a sustancias tóxicas que tienen la capacidad de generar estos intermediarios reactivos o radicales libres. Muy bien, entonces con eso ya definimos los diferentes tipos de mecanismos que utilizan los tóxicos para causar una afectación en los organismos huéspedes o en los organismos receptores. Entonces, muchas de las respuestas o de los procesos que se desarrollan en nuestro cuerpo, o más bien de esas acciones de los tóxicos, se ve reflejado en esos órganos encargados principalmente de hacer procesos metabólicos. Es entonces en donde vemos que los órganos que más comúnmente reciben afectación por parte de los tóxicos son los riñones, el hígado, el sistema nervioso, entre otros, pero los principalmente son estos, ya que su estructura y su función está relacionado con esos procesos de transformación o de metabolismo de sustancias tóxicas, y algunos de ellos por su susceptibilidad o por la presencia de células diana o target, como es el caso del cerebro. A partir de esto podemos definir definir toxicidades teniendo en cuenta el órgano que se está afectando por el tóxico. Hablamos entonces de nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, entre otros. La nefrotoxicidad se refiere a esos daños o a esas alteraciones tóxicas que se generan en los riñones. Como ustedes bien saben, los riñones son los principales órganos de excreción del cuerpo. Su función principal es filtrar la sangre, removiendo los residuos y eliminándolos a través de la orina. Los daños en este órgano se pueden manifestar inicialmente a través del incremento en el contenido de proteínas en la orina y cambios en el volumen de la orina. Los mecanismos de acción de los agentes nefrotóxicos son principalmente la vasoconstricción, que genera una reducción del volumen de los vasos sanguíneos, conllevando a que se disminuya esa luz, por decirlo así, por donde circula la sangre, generando procesos de aumento de presión a nivel de los diferentes capilares o zonas del riñón, conllevando a posibles infartos o a posibles daños de las células de la nefrona. También este proceso hace que la cantidad de sangre a filtrar se vea afectada porque hay ese aumento del flujo sanguíneo en las células de los riñones. El otro mecanismo de acción es el daño directo a las estructuras especializadas de filtración dentro de los riñones, que son los glomérulos, túbulos proximales, distales
el asa de Henle. Esto genera un desbalance en la regulación